usar el celular. En general, existe en el año 2020 la Corte de Constitucionalidad emitió una normativa, al igual que la Corte Suprema de Justicia, pero no existía una ley ordinaria que regulara ese tema, sino fue hasta el decreto 13-2022, Ley de Tramitación Electrónica del Expediente Judicial, que en su artículo 17 y 18, si no estoy mal, regula este tema. De tal cuenta, pues que leamos lo que establece el artículo 17. Audiencias y vistas por medios electrónicos de comunicación en tiempo real. Las audiencias y vistas se desarrollarán utilizando cualquier medio tecnológico idóneo para que las partes procesales y sus abogados que estén en distintos lugares geográficos de la República de Guatemala puedan comparecer ante ante el órgano jurisdiccional y puedan verse y oírse en tiempo real a través de una red de internet o de otro recurso tecnológico de transmisión que garantice a las partes el acceso a la justicia y el pleno ejercicio de sus derechos. Bueno, entonces el tema de las audiencias virtuales realmente es una audiencia oral, ¿sí? Que se desarrolla en una plataforma informática. Esa plataforma informática puede ser como esta, Zoom, o Teams, o Meet, u otra, pues que nos permite vernos y oírnos al mismo tiempo. Aquí varios de ustedes podrían encender la cámara y nosotros conversar todos al mismo tiempo. Y estaríamos, solo Ariel Lancerio, vamos a apagar su micrófono. Entonces les decía que pueden verse y oírse todos en tiempo real. Y esto se realiza a través de una plataforma informática utilizando el Internet. Y de esa cuenta todos comparecemos ante el órgano jurisdiccional a pesar de estar en distintas ubicaciones geográficas. Este artículo también establece que las formalidades y solemnidades de la audiencia serán invariables, ¿verdad? Eso se refiere a que todas las cuestiones inherentes a la audiencia, como acreditarnos a la misma, el tema de las representaciones eh, y las etapas por las cuales se desarrollará una audiencia, no varía, ¿verdad? A pesar de que sea utilizando esta herramienta. Y al finalizar la audiencia se debe dejar un resumen de todo lo acontecido en ella. No necesariamente volver a escribir todo lo que dijeron las partes, sino un resumen de lo acontecido en la audiencia. Entonces, este es el fundamento ordinario de las audiencias virtuales. Ayer les explicaba yo que en materia penal existe el tema de las videoconferencias y que está regulado en el artículo 218 bis, pero que eso era en materia penal, pero no existía algo en materia civil, familia, trabajo y demás constitucional. Y este artículo pues viene a permitir que se utilice en cualquier rama del derecho y en cualquier instancia. Puede ser utilizado en cualquier juzgado. En ese sentido, pues la Corte Suprema de Justicia en el año 2020, posterior al decreto 13-2022, había emitido un acuerdo. El acuerdo era el 35-2020. Y este acuerdo, pues, facultaba a los órganos jurisdiccionales a realizar audiencias virtuales. De tal cuenta que seguramente ustedes han leído de eso en la prensa, lo han visto en redes sociales, que ese tipo de audiencias, pues, se han venido utilizando desde el año 2020. Sin embargo, en el 2020, cuando se emitió este acuerdo, pues el organismo judicial, al no tener un fundamento ordinario, se fundamentaba en los principios generales del derecho, en la tutela judicial efectiva, en la inmediación, en el cumplimiento de la misión del organismo judicial. Y las audiencias eran de buena fe, ¿verdad? Atendiendo a la voluntad de las partes. Sin embargo, al ya existir un fundamento ordinario, pues ya tienen un respaldo de que existe una normativa que faculta a los jueces y a los sujetos procesales a participar en audiencias que se celebren por esta vía. En el mismo sentido, la Corte de Constitucionalidad emitió el acuerdo 3-2020,
en junio del año 2020, ¿verdad? Previo al decreto 13/2022, en el cual pues también se facultaban a ellos mismos a celebrar audiencias virtuales. Y este acuerdo pues tenía cosas bastante interesantes, como por ejemplo la solicitud. La solicitud podía hacerse en cualquier momento por las partes, siempre y cuando contaran con un casillero electrónico de la Corte de Constitucionalidad. Con el tema de la representación, pues las partes debían remitir copias de su documento de identidad previo a iniciar la audiencia, para que los señores magistrados los identificaran. Con el tema de las pruebas, pues se podía practicar prueba, diligenciarla en la misma audiencia. En un par de diapositivas voy a explicar cómo se hace esto. También este acuerdo regula que en caso de que hubiera un fallo técnico, se suspende esa audiencia, se programa una posterior y esa segunda vuelve a ocurrir un fallo técnico, pues acá el tribunal señalará una audiencia presencial. Y por último, en cumplimiento del principio de publicidad, establece que todas sus videoconferencias las debe transmitir a través de la página web de la Corte de Constitucionalidad. Inclusive, la Corte de Constitucionalidad las publica en su página de YouTube, ¿verdad? Allá podrán ustedes ir a encontrar todas las vistas. Entonces, hablando de que ya establecimos que existe una regulación al respecto, vamos a explicar de forma genérica qué son y cómo se realizan. Primero que nada, pues demos una definición. ¿Qué son? Pues son una modalidad de audiencia oral, ¿sí? Puede ser una audiencia oral presencial o una audiencia oral virtual, ¿verdad? Que se realiza utilizando medios tecnológicos e interactivos. Medios tecnológicos como por ejemplo el Internet, y medios interactivos como por ejemplo este tipo de herramientas que nos permite estar en un mismo lugar, que es una sala de Zoom, ¿verdad? E interactuar, vernos, oírnos. Luego, debe permitir la presencia de las partes procesales y sus abogados ubicados en distintos lugares geográficos para que comparezcan ante la judicatura. En este momento todo el mundo está en distinto lugar. Muchos están en sus casas, otros están en sus trabajos, muchos otros están en el tránsito, mientras estamos en este salón de clases virtual. Lo mismo sería con las audiencias. Y el objeto de esto es que nos podamos ver y oír en tiempo real. Ahorita, insisto, pues algunos podrían encender su cámara. Seguramente van a decir que no les sirve, pero bueno. Interactuar, ¿verdad? Y entonces, esto en general debe garantizar a las partes el acceso a la justicia y el ejercicio de sus derechos en un lugar virtual común. Esta podría ser una sala de audiencias. Ese es ese lugar virtual común. A pesar de que todo el mundo está en distintos lugares geográficos, pues todos estamos en un lugar común virtual. Ahora expliquemos qué plataformas utilizan. En Guatemala, tanto la Corte Suprema o la Corte de Constitucionalidad utilizan plataformas comerciales, como puede ser Zoom o puede ser Teams. Y bueno, se utilizan estas herramientas porque fueron las primeras que surgieron y las que más han avanzado y nos permiten hacer cosas que se requieren en una audiencia, como por ejemplo, permitir que alguien hable, ¿verdad? Entonces eso a través de encender y apagar cámara y video. También compartir un documento, una prueba documental, por ejemplo, un peritaje, a través de la opción compartir pantalla. Podemos tener un chat privado, podemos grabar la sesión, podemos inclusive compartirla a YouTube, como hace la Corte de Constitucionalidad. Y podría ser otra sala, ¿verdad? Donde podría yo colocar a los peritos o a los testigos en otro lugar que no sea la sala principal donde se esté desarrollando la audiencia. Todas esas opciones, pues, tienen estas herramientas, siempre y cuando sean de pago. Para celebrar una audiencia virtual, ustedes tienen que considerar algunas cuestiones
importantes. Por ejemplo, el tema del consentimiento de las partes. Cuando no existía la legislación ordinaria, era fundamental que las partes dieran su consentimiento, ¿verdad? Ahora, para las audiencias virtuales, el juez podría convocar o las partes lo pueden requerir. Lo siguiente es que usted, abogado, debe contar con un dispositivo electrónico que tenga una cámara, un micrófono y que se pueda conectar a internet, como bien puede ser un teléfono, una tablet, una computadora. Pues esto, más que un gasto, es una inversión, ¿verdad? Porque usted, pues, no va a llevar un caso, sino muchos casos. Usted tiene que tener herramientas que le permitan trabajar. Usted en una audiencia virtual no le puede decir al juez, mire, no enciendo mi cámara porque no me sirve, ¿no? Pues ahí mismo termina el juez la audiencia, porque el juez necesita aplicar el principio de inmediación procesal. Y ese principio es aquel en el cual el juez capta mediante sus sentidos, vista, oído, todo lo que ocurre en audiencia, ¿verdad? Se diligencia la prueba en su presencia. No se podría que usted tuviera apagada la cámara. Luego el tema del internet. Usted requiere, pues, tener una conexión a internet. Realmente, este tipo de plataformas requieren cuestiones mínimas de internet, pero si en su casa hay otras personas conectadas al internet, le puede fallar. De hecho, es bien común en las clases que me dicen, licenciado, no está compartiendo pantalla. Y pues no es que yo no esté compartiendo pantalla, sino que usted no lo puede acceder porque sus recursos de internet en este momento están limitados, porque esté compartiendo conexión o porque su señal de internet sea débil. Y lo otro es tener un lugar para la transmisión que sea claro, ¿verdad? Que le permita ver, que lo puedan ver de forma correcta. Y eso me lleva a explicar que cuando empezamos con el tema de las audiencias virtuales y este tipo de cosas, me tocó ubicar un lugar dentro de mi casa que tuviera iluminación, que estuviera cerca al router del internet, para siempre poder transmitir de forma adecuada. De igual forma, usted, abogado, quiere hacerlo, pues eh, tiene que ubicar un lugar correcto con buena iluminación, conectividad a internet, etcétera, para no tener problemas en sus audiencias. Lo siguiente es tener un escáner, porque usted va a necesitar compartir documentos cuando usted esté en su argumentación, una prueba, un peritaje o su mismo memorial en el cual usted tiene planteadas sus alegaciones, una presentación, algo que le sirva a usted para argumentar. Tiene que proyectarlo en la audiencia virtual. Y por último, contar con un casillero electrónico para recibir el enlace de la notificación, pues, para la audiencia virtual. Hay otras recomendaciones, pues, que yo siempre hago, que sería tener el número de teléfono del tribunal. En caso que usted tenga un problema de conectividad, pueda llamar, pues, le den un tiempo que se conecte o suspende la diligencia. Obviamente la vestimenta correcta, ¿verdad? Puesto que a pesar de que usted esté en su casa, usted está en una diligencia judicial, ¿verdad? En ese lugar común que es esa sala de audiencia virtual de un tribunal. No como este que estaba sin pantalones en una audiencia virtual en México, pero bueno. Ahora, cuando inicia la audiencia, bueno, ¿cómo inicia la audiencia? Pues definitivamente a usted le van a enviar el enlace para esa plataforma señalada con día y hora para la audiencia virtual a través de su casillero electrónico de notificaciones o su correo electrónico o pues podría ser avisos de WhatsApp o mensajes de texto a su teléfono, ¿verdad? Eso va a depender del órgano jurisdiccional. Cuestiones generales, usted debe pues conectarse por lo menos con 15 minutos de antelación al tribunal para que pueda hacer pruebas de conectividad a efecto no en la audiencia no tenga ese problema de que no se puede ver, no escucha, etcétera. 15 minutos de antelación. La regulación tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la Corte de Constitucionalidad establece el tema de los fallos técnicos. Y pues en este caso se permite que pues, usted pueda alegar una cuestión propia, suya, de conectividad, y pues el órgano jurisdiccional señalará una siguiente
y en el caso de que en esta siguiente tenga el mismo problema, pues ya no señalará virtual, sino presencial en la sala de audiencias. Con el tema de las advertencias, todo eso continúa igual, ¿verdad? El juez hace las advertencias a los comparecientes que deben permanecer en silencio, que no deben interrumpir la sala, que él va a dar el uso de la palabra, etcétera. Incluyendo, pues, que si algo no, las partes consideran que no es correcto dentro de la audiencia oral virtual, pues tienen todos los remedios y recursos procesales a su disposición para poder impugnar, ¿verdad? Luego, con el protocolo de inicio de la audiencia, el juez va a requerir que usted se identifique y puede ser de dos formas. La primera, es mostrando su identificación a la cámara y segundo, compartiendo este mismo documento de forma digitalizada a donde el juez le disponga. Bien pudiera ser al casillero del juzgado o a un correo electrónico. Luego, ya en el diligenciamiento de la audiencia como tal, pues se puede diligenciar prueba, claro que es posible. Y para eso, pues hay que tomar en consideración ciertas cuestiones. Uno, diligenciamiento de prueba documental. Pues las partes lo deberán enviar a donde el juez disponga. Dos, en caso de que sea prueba material, usted lo puede compartir a la cámara, como por ejemplo esto. En este caso, el juez está rompiendo un sobre donde pues, guardan un objeto que tiene una cadena de custodia y posteriormente el juez lo mostrará a la cámara. Por ejemplo, con todos sus elementos. Yo aquí estoy tratando de mostrar mi teléfono. Cosas así, ¿verdad? El juez pone a la vista de todos los comparecientes este objeto. En caso de que fuera prueba testimonial o pericial, es decir, que se requiere que una persona dé su testimonio oral o ratifique un dictamen también oral, el juez o el tribunal, mejor dicho, va a requerir que esos peritos y testigos no se encuentren en la audiencia, en la sala de audiencias virtual, sino que en una sala de espera. Estas herramientas cuentan con esa opción, ¿verdad? Tengo a todos los testigos en la sala de espera y el juez diré, por favor que pase el testigo A, lo escuchamos, sale, en sala de espera ya está el B, que pase el B, y esto con el objeto de que los testigos no escuchen el testimonio de todos para no contaminarse. Por último, en caso de que se requiera mostrar un documento, ¿sí? Estos documentos se pueden mostrar a la pantalla, ¿verdad? Por ejemplo, este es un testimonio, es una captura real de una audiencia donde el perito está compartiendo pues las conclusiones de su peritaje, ¿sí? Para que todas las personas que están en esta sala de audiencias lo puedan leer y observar. Con respecto a estas audiencias, hay que analizar que no se esté violentando ninguna garantía. Y las garantías en una audiencia oral, pues básicamente son el principio concentración, de inmediación, contradicción y publicidad. Vamos a analizar cada uno de ellos. Con respecto al principio de concentración, es el principio que establece que se deben, por economía procesal, reunir en un solo acto la mayor cantidad de actos procesales posibles, pues con el objeto de resolver y que sea el asunto de una forma más rápida. Y básicamente una audiencia oral es eso. Pensemos en una audiencia laboral. Pues en esa audiencia laboral usted va a contestar la demanda, se puede ampliar la demanda, pueden contestar la ampliación de la demanda, pueden interponer excepciones, o sea, muchas cosas dentro de una misma audiencia. Y esto pues es exactamente igual, ¿verdad? Sobre todo porque no hay ningún límite de tiempo, podemos estar en esta sala y pues desarrollar todas esas etapas de forma condensada en un solo acto, ¿sí? Luego, el principio de contradicción, eso se refiere a que exista la posibilidad de las partes de presentar sus argumentos y contraargumentos. Entonces, este principio de contradicción, nosotros lo veremos en la fase de diligenciamiento de prueba. Cuando yo esté mostrando una prueba documental o esté declarando un testigo o un perito, que exista la posibilidad de preguntarle al perito, que él me escuche y que él me conteste, que todos oigan, que el juez pregunte,
que alguien repregunte y que todos escuchemos ese argumento, ¿verdad? Y entonces con esta herramienta se puede, evidentemente, eh, con la opción micrófono, cámara, etcétera, nos podemos ver y hablar y dialogar en esta audiencia. Entonces se puede compartir prueba documental, los objetos, inclusive un perito testigo, como ya lo expliqué previamente. También lo podemos escuchar sin que se contamine estando en la misma sala. Con el principio de inmediación procesal, ¿qué es esto? Bueno, el principio de inmediación es aquel que establece que se requiere la presencia ininterrumpida del juez en la audiencia cuando se esté diligenciando la prueba, porque el juez la debe percibir a través de sus sentidos, la debe ver, debe oír, ¿verdad? Porque esto, a través de sus sentidos, le permitirá analizar la prueba y dictar una sentencia. Y evidentemente a través de esta herramienta es posible, ¿verdad? Con el tema de un interrogatorio, una declaración, pues el juez le puede pedir a la persona que esté declarando que muestre sus manos, sus oídos, que muestre el ambiente donde está, para que el juez verifique que la persona no está declarando que alguien le está diciendo una cuestión por el estilo. Y bueno, pues siempre queda a criterio del juez también llevar las diligencias en su sala de audiencia, dependiendo. Y bueno, aquí ustedes ven una audiencia como era antes, a mano izquierda, una sala de audiencias llena, repleta de personas, donde el juez está observando la declaración de un testigo. Y del otro lado ustedes ven lo mismo, solo que los jueces están en su sala y pues todas las demás partes están en distintos lugares geográficos conectados a través de una herramienta. Por último, el principio de publicidad. El principio de publicidad es aquel que establece o regula, mejor dicho, que cualquier persona puede acudir al tribunal y observar una audiencia, conocer los procesos. Obviamente la publicidad pues tiene dos límites, ¿verdad? Uno, la publicidad de las actuaciones, que es solo para las partes, y otro de los actos. Te das cuenta que una audiencia puede ir cualquiera. Ustedes ven las audiencias penales, ahí está la prensa, la comunidad internacional, ¿sí? Ustedes pueden ir cualquier día a una audiencia y presenciarla. Bueno, eso es en ejercicio el principio de publicidad. Y en esta herramienta también se puede hacer, solo que la publicidad es distinta. No es de que hay que ir a un lugar físico, sino que hay que ir a un lugar virtual. Y ese lugar virtual puede ser como la Corte de Constitucionalidad, su página web, o el sitio de YouTube de la Corte de Constitucionalidad. Ahí ellos tienen una librería, una biblioteca de audiencias y vistas públicas que se han llevado de forma virtual para que usted pueda verla, escuchar y enterarse de lo que ocurre. Entonces, claro que es posible llevar a cabo, o mejor dicho, equiparar este principio utilizando medios tecnológicos. Ahorita les voy a mostrar cómo lo hace la Corte de Constitucionalidad. Solo permítanme un segundito. Les voy a mostrar esa parte. Vamos a ir a la página web de la Corte de Constitucionalidad. ¿Sí? Bueno, ya en la página web, vean esto. Tenemos servicios, vistas públicas. Y acá, usted tiene una biblioteca de las audiencias virtuales, inclusive de las presenciales, que haya llevado a cabo la Corte de Constitucionalidad. Aquí tiene año 2022, 2020, 2019, por aquí está 2021, ¿sí? Y bueno, entonces usted puede buscar por número, pues, o puede navegar aquí y escuchar la que usted quiera. Veamos esta, por ejemplo. Veamos esta. Como ven, obviamente no voy a reproducir toda la audiencia ni el audio, pero ven, aquí está iniciando una diligencia o veamos otra.
tiene una pantalla que identifica qué expediente, luego inicia la vista. La de adelante mejor. Bueno, ahí está. Y bueno, aquí está la audiencia, ¿sí? Y como ven, pues aquí están todas las personas. Aquí ninguno dijo, no me sirve la cámara, ¿verdad? Como ven, aquí están los magistrados de la corte, aquí está eh, en general el doctor Ronnie López, anda por aquí. Ah, no, no lo veo, no lo veo. Pero aquí está el magistrado de Matabela, ¿sí? Aquí está la magistrada Dina Ochoa, aquí está el doctor Néstor Vázquez, ¿sí? Y obviamente está el Ministerio Público y y las partes. Bueno, entonces acá inclusive para estudiar ustedes pueden venir a agarrar su código, eh, eh, em, su ley de amparo, mejor dicho. Y ustedes pueden venir a escuchar las audiencias acá y pueden verlas. De nuevo, entonces, sí estamos aplicando el principio de publicidad, ¿verdad? Eh, Don Edgar Olivares, ¿sí puede hacerse así o no necesariamente? También puede estar conectado en distintos lugares. Ahora, después de la audiencia, pues van a pasar cosas, por ejemplo, que sea necesario que se firme un documento o que se pague un recibo, ¿sí? O hacer una anotación. Todas esas diligencias continuarán realizándose de la forma que se deben realizar. Si la persona debe acudir al órgano jurisdiccional, pues necesariamente tendrá que ir. Ahora, si es solo el acta sucinta que la firma el secretario o el auxiliar o el juez, puede ser de forma electrónica. Para que usted obtenga copia del audio video, se la pueden compartir, porque estas plataformas graban en la nube y usted puede descargar el audio o le pueden dar un CD con ese audio video. Y por último, le van a notificar lo que corresponda de forma electrónica. Y pues esto es nuevo en Guatemala, pues igual que la ley ayer que yo les presentaba, pues no, básicamente no, hay muchos países del mundo que ya lo han implementado. De hecho, los países nórdicos, Suecia, Finlandia, desde principios de los 2000 tienen herramientas como esta, ¿sí? Yo recuerdo haber visto un documental de Pirate Bay, que eran unas personas que tenían un sitio de películas pirata, y cuando los condenan, una de las personas estaba escuchando la sentencia en otro país, porque podía acceder de forma electrónica a la audiencia, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vean que esto no es nuevo. E inclusive la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el año 2020 ya lo está utilizando. En esta imagen, por ejemplo, pueden ver al doctor Zaffaroni, ¿verdad? Interviniendo en una audiencia porque él forma parte del tribunal. En general, pues es una herramienta bastante útil. Yo les contaba de una amiga que tenía una audiencia en un juzgado laboral a las 9 aquí de Guatemala y a las 10 en Retaluleu. O de un amigo fiscal, auxiliar fiscal, que tenía que comparecer a una audiencia en un municipio, en un departamento, y hubo un accidente en la carretera. Y bueno, pidió autorización al tribunal para comparecer de esta forma. Y dentro del vehículo, en el tránsito, en la carretera donde hubo el accidente, se conectó y estuvo presente en la diligencia de esa forma. Entonces, pues, evidentemente esta herramienta va a venir a ayudarnos a evitar esos desplazamientos, ahorrarnos tiempos y costos que nos permita ser más eficientes en nuestras labores. Y bueno, pues este tipo de herramientas es una herramienta más porque la podemos solicitar nosotros o el juez no la puede proponer. Y también seguirán existiendo las audiencias personales, presenciales. Pero bueno, esta es una herramienta más que poco a poco se estará utilizando. Bueno, la parte de la CC donde ya les mostré que tienen un canal de YouTube y que está en su página web además, la Biblioteca de las Vistas, pues ustedes podrían visitarla y escuchar alguna vista, agarrar su ley de amparo y pues confrontar lo que establece la ley y lo que va ocurriendo en la audiencia. Eso les va a servir mucho para aprender. Bueno, hasta ahí el tema de las audiencias virtuales. No sé si alguien tiene alguna duda o pasamos
al siguiente tema. ¿No? Todo claro, licenciado, gracias. Mentira, pero bueno, ahí dejamos. En el examen veremos si les quedó claro. ¿Y qué tema ponemos en la asistencia? Lo que estoy hablando, Kelly. ¿De qué estoy hablando? A ver, dígame. De las Las notificaciones audiencias virtuales. electrónicas y las audiencias virtuales. Exacto, ahí está. Ya vio, doña Kelly. Pero bueno. Siguiente. Vamos a pasar al otro tema que es notificaciones electrónicas. Bueno. Este tema de notificaciones electrónicas, primero definamos qué es una notificación. Una notificación es un acto de comunicación, es un acto procesal que tiene por objeto poner de conocimiento a las partes una resolución judicial. ¿Sí? Planteemos el siguiente ejemplo. Yo, por ejemplo, tengo, podríamos estar hablando de que don Mario Cardona demanda a Iralda Pineda. Entonces, cuando presenta su demanda, el juez la califica, si procede, la admite para su trámite y debe notificarle a Iralda Pineda. ¿Y cómo lo hará el órgano jurisdiccional? A través de una notificación. ¿Sí? Entonces, definitivamente va a ir un notificador a la casa de Iralda, a su oficina o al lugar donde haya dicho su contraparte que puede ser habida, y le van a notificar esa resolución. De esa forma ella se entera que es sujeto en un proceso y esa notificación tiene efectos. A partir de que se le notifica, el juez le va a señalar un plazo para comparecer a una audiencia o para interponer excepciones o para contestar, dependiendo, ¿verdad? Entonces, ese plazo puede ser en horas, pueden ser en días. Entonces, esa notificación es un acto formal muy importante, ¿sí? Es trascendental en un proceso judicial. Bueno, esa notificación o ese acto formal de notificación de comunicación puede realizarse de varias formas. Por ejemplo, una notificación personal, que es la que ustedes tradicionalmente conocen, ¿verdad? Que es esa notificación mediante la cual un auxiliar judicial denominado notificador, ¿sí? Es una persona que labora en un juzgado, efectúa esa notificación y sale y llega a la dirección que le hayan señalado, la casa, la oficina o cualquier otro lugar, el trabajo, por ejemplo, y entregará la notificación a la persona. Es una notificación personal. También puede ser una notificación por los estrados del tribunal. Esa notificación procede en dos supuestos. Uno, pues que el tribunal me haya dicho, mire, Neri, señale una dirección en la circunscripción de este juzgado. Por ejemplo, que yo estoy litigando en San Marcos. El juzgado de San Marcos no me va a notificar aquí a Guatemala cada vez. Me va a decir, mire, señale una dirección aquí. Yo no le hago caso, entonces el tribunal, pues, como yo no atendí su advertencia, me va a notificar en los estrados del tribunal. O dos, pues en aquellos casos que el Código Procesal Civil y Mercantil establezca que se deban notificar por esta vía, ¿verdad? Hay un listado de cosas que se hacen personal y lo que no, estrados. Pero bueno. El tema de los estrados es esa notificación que se realiza en las instalaciones del mismo tribunal. Existe una cartelera donde usted las puede ver, ¿sí? Y ahí están pegadas las notificaciones. Tres, puede ser una notificación en una audiencia. En una audiencia el juez resuelve y al finalizar dice, el resultado de esta audiencia quedan todos notificados. Y eso no requiere un acto posterior, sino fue en audiencia. Y cuatro, puede ser una notificación electrónica, utilizando un mecanismo electrónico. En ese sentido, pues no es que el legislador haya eliminado las otras notificaciones, sino que da un mecanismo más de notificación.
Y esa notificación se hace a través de un casillero, un buzón, que va a ser propiedad de la Corte Suprema de Justicia o de la Corte de Constitucionalidad. ¿Sí? Aquí hay que diferenciar, ¿verdad? Que tenemos a la CC, que es el órgano con competencia suprema en materia constitucional, y el organismo judicial, que es un poder del Estado que tiene competencia en el resto de asuntos, ¿verdad? Es el Tribunal Máximo de Justicia Ordinaria. Pero bueno, entonces tenemos dos, ¿verdad? De tal cuenta que usted necesita abrir dos casilleros, uno en la CC y uno en el organismo judicial. ¿Sí? En el organismo judicial lo puedo utilizar en todos los juzgados. Solo permítanme, voy a conectar el cargador de la computadora, permítanme. Listo, disculpen. Entonces les decía, usted requiere abrir dos casilleros, uno en la CC y uno en el OJ. En el organismo judicial lo puede usar en cualquier juzgado, penal, civil, familia, trabajo, cualquiera. Y en la CC, pues solo en la CC. ¿Sí? Entonces, es un buzón propio de estas instituciones. ¿Por qué? Porque de esta forma se puede, ellos pueden saber si se efectuó la notificación y si le llegó y si la leyó. Siempre me han preguntado si una notificación electrónica es por un correo y la respuesta es no. Ayer les decía que no existe ningún artículo en la legislación que faculte a un funcionario público de un órgano jurisdiccional a realizar una notificación mediante un correo. Les decía ayer que el funcionario en general de la administración pública se rige bajo el principio de legalidad administrativa. Eso significa que solo puede hacer aquello que la ley le faculte. Entonces, no existe un artículo que le faculte hacer una notificación por correo. Existe uno que dice que se puede citar audiencia por correo, por fax o por teléfono, que está en el Código Procesal Penal. Pero citar a una audiencia no es un auto, no es una sentencia. Ay, por correo no le pueden mandar una resolución de este tipo, porque usted la podría devolver o podría pues pedir la nulidad o plantear algún recurso en contra de esa notificación porque está mal hecha. ¿Y por qué? ¿Por qué no se puede en un correo? ¿Por qué no? Bueno, yo tengo un correo en Gmail, ¿sí? Y haga de cuenta que me notifican a ese correo. Entonces, yo podría no verlo o podría ir al tribunal y decir, mire, no me notifican. Y el tribunal no tendría forma alguna de demostrar lo contrario, porque Gmail es de Google y Google pues es un tercero, ¿verdad? Google podría decir mañana, miren, voy a cerrar mi división Gmail porque sí, y todos los que tenemos cuenta ahí la perdemos. O también Gmail podría ser que en algún momento esté en mantenimiento y no me llegue el correo, o podría ser que me lo mande a spam y que yo nunca me entere. Entonces, un correo no es lo mejor para que se notifique. De tal cuenta, en Guatemala no se notifica por correo electrónico. Se notifica a través de un casillero electrónico. Entonces, ¿qué regulación tenemos al respecto de ese casillero? Ya voy a explicar cómo aperturar un famoso casillero. Exacto, así, Jimena. Ni el correo llega porque se pierde así. Eh, ta, ta, ta. Entonces, ¿qué regulación tenemos al respecto? Bueno, con el tema de las notificaciones electrónicas, es un tema del año 2011. Está regulado en el decreto 15-2011, ley reguladora de notificaciones electrónicas en el organismo judicial. Es un decreto del Congreso de la República. Posteriormente, o recientemente, el decreto 13-2022 reformó este decreto. Ya voy a explicar los artículos. Y luego la Corte Suprema de Justicia también tiene un reglamento, que es el acuerdo 15-2011.
reformado por otros artículos, acuerdos más, ¿verdad? Pero básicamente es el 15-2011. Entonces, ¿qué establece ese decreto 13 o qué son las reformas? Bueno, veamos esto. Notificaciones electrónicas, artículo 19. En todos los procesos judiciales y asuntos administrativos que se tramiten en el OJ, además de las formas reguladas por la ley, ya dijimos personales, estrados, audiencias, se podrá notificar a las partes, sus abogados interesados por medios electrónicos. Es una posibilidad más. Todas las entidades del Estado deberán adherirse a este sistema, todos. 3, los litigantes deberán señalar un casillero para recibir notificaciones y citaciones. Entonces, deberán, dice, y no dice podrán, dice deberán, de tal cuenta que cuando usted comparezca ante un tribunal, usted debe señalar su casillero. Será requisito obligatorio para los abogados adherirse al casillero electrónico al momento de realizar su inscripción al registro de abogados y notarios de la Corte Suprema de Justicia. Eso significa que cuando ustedes se gradúen y vayan a la Corte, será requisito que lleven, ya estén adheridos a ese casillero electrónico. Entonces, los van a obligar sí o sí a que tengan un casillero electrónico, que lo utilicen y señalen en un juzgado. Ahora, el artículo 20 del decreto 13 establece que las notificaciones realizadas por medios electrónicos son válidas y surten los efectos que establecen las leyes procesales. ¿Qué efectos? Bueno, ya les decía que a partir de una notificación empiezan a correr plazos y requerimos evacuar una audiencia en horas, en días, ¿sí? Entonces, esos plazos surgen a partir de que se realice la notificación. Toda notificación deberá ser firmada de forma electrónica por el responsable, es el notificador, y esto es como un mecanismo para garantizar la autenticidad e integridad de la resolución. Entonces, el tema de la notificación electrónica es un decreto del Congreso de la República, ¿verdad? Es una ley ordinaria. Ahora, ¿cómo me adhiero? Pues ya ahorita lo voy a explicar. Vamos a la página de ambas instituciones. Bueno, vamos primero a la CC. Y esto ya lo expliqué una vez, pero bueno. Es muy sencillo. En servicios, casillero electrónico, solicitud de adhesión. Y entonces, la CC tiene un formulario electrónico para que nos adhiramos. Donde usted abogado, porque eso sí, para la CC únicamente pueden abrir casilleros los abogados. Nombres, apellidos, DPI, colegiado activo, celular, ¿sí? De dónde solicita, ¿verdad? Su dirección física, su correo electrónico. Usted debe adjuntar su DPI y su colegiado activo, además de una fotografía. Por último, debe aceptar los términos y condiciones de este contrato de adhesión y enviar la solicitud. Bueno, con esto le llegará a la CC va a validar sus datos, lo va a llamar y posteriormente va a crear su casillero. A partir de esto, le llegará un correo y le va a decir, su casillero es tal, su contraseña inicial es tal, para que usted la cambie inmediatamente. Y del lado del organismo judicial, también muy sencillo. Hola, bienvenido a la página del organismo. Página web OJ, casillero electrónico, aquí dice formularios, formulario de adhesión y debe completar datos. Su DPI, su fecha de nacimiento, posteriormente su teléfono, su correo electrónico y debe adjuntar una fotografía de su colegiado activo y de su DPI. En el tema del organismo judicial, sí puede crear un casillero electrónico cualquier persona. Esto porque hay casos, ¿verdad?, en los que podemos comparecer sin representación. También hay algunos otros donde puedo pedir que me notifiquen a mí y al abogado, ¿sí? En distintas direcciones. Entonces, acá el organismo judicial sí tiene la posibilidad de que cualquier ciudadano pida su casillero electrónico. De hecho, yo antes les ponía esa tarea a ustedes, que crearan su casillero electrónico, pero después era un gran relajo para estar verificando quién sí lo había hecho y quién no, entonces mejor me di por vencido.
De todos modos, los van a obligar cuando se vayan a juramentar. Y entonces ya les mostré cómo se adhieren al casillero electrónico. Después de llenar ese formulario en ambas instituciones, te va a llegar a usted un correo diciendo cuál es su casillero y cuál es su contraseña inicial. Esos casilleros lo puede consultar usted en la página web de cada institución o desde la aplicación móvil. Tanto el organismo judicial como la Corte de Constitucionalidad tienen una aplicación móvil. La pueden descargar, está en App Store, en Google Play, etcétera, y la puede instalar en su teléfono. ¿Qué le va a llegar al casillero electrónico? Bueno, le va a llegar a usted, obviamente, la resolución del juez, la cédula de notificación y documentos adjuntos. En el caso de la cédula de notificación, pues tiene una firma electrónica del notificador que la publica. Y por último, pues dice una fecha de publicación. Esa fecha de publicación es la fecha a partir de la cual empiezan a cobrar vigencia los plazos. Entonces, la pregunta es, ¿a partir de cuándo empiezan a surtir efectos las notificaciones electrónicas? Y la respuesta es, a partir de que se depositan en el casillero. Alguien alguna vez me dijo, mire, Lick, ¿y por qué no a partir de que yo la lea? Me parece injusto. ¿Por qué cuando me la depositan y no cuando yo la leo? Bueno, la respuesta es, ¿y si usted no la lee nunca? Entonces, ¿qué? ¿Se va a quedar el proceso ahí esperando que usted la lea para que corran plazos? No. Este procedimiento de que cuando se la depositen es exactamente lo mismo que cuando se la entregan personal. Imagínense, va el notificador a su casa, le toca la puerta y se la entrega. ¿Listo? A partir de ese momento le coloco cuando la entregue y empiezan a correr los plazos. Si la lee o no la lee, pues ese es su asunto. De igual forma acá. El organismo judicial o la Corte de Constitucionalidad se la notifican, la depositan en el casillero y si la lee usted o no la lee, es su asunto. Pero ya está depositada, ya surte efectos. Para paliar el tema de que, ay, se me olvidó revisar mi casillero, pues es algo que ustedes se deben acostumbrar a hacerlo todos los días cuando estén litigando, pero tanto la CC como, bueno, la CC, no, el OJ nada más, y la CC mandan un correo electrónico, pero el OJ además le manda a usted un mensaje de texto, ¿verdad? Para que, pues, señor abogado Mario Cardona, hágase la caridad, revise su casillero, para que todos estemos enterados de las notificaciones. Y en general, pues, ya les decía que ambas instituciones tienen su aplicación móvil. Y bueno, hasta aquí la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda, algo que compartir, y si no, pues nos vemos mañana. Ahí está. Ahí Que estamos, sea, claro, licenciado. no sé por qué no les creo, pero bueno, en el examen lo Buenas vamos noches, a ver. licenciado. Con una consulta. ¿Qué manda? Con respecto al casillero electrónico, Lick, ¿el casillero electrónico no está vinculado también con el correo electrónico que se adhiera al momento de crearlo? Sí. Está asociado para que le mande un aviso. Cuando le depositan, le manda un aviso, pero no le notifican al correo. Le notifican al casillero. Y ya Sí, pues, depositada ahí, le reenvía a usted un aviso, ¿verdad? excelente, gracias, licenciado. Eso. Alguien me Licenciado, dice una que pregunta, manda, una pregunta más. Usted mencionaba que las notificaciones empiezan a correr su plazo a partir de que son depositadas en el casillero electrónico. ¿sí? ¿Existe alguna modificación que hayan hecho a la ley del organismo judicial? Porque allí indica que es a partir del día siguiente de notificado. No, mire pues, vamos a ver. Eso ya es para el conteo de los plazos, ¿verdad? Para el conteo de los plazos, usted debe atender, obviamente, lo que dice la ley del organismo judicial. Los plazos pueden ser en horas o en días y puede empezar a contar en ese momento o a partir del día siguiente para contabilizar plazos, ¿verdad? Eso. ¿Cómo usted contabilice plazos? Usted se rige a partir de lo que establece la ley del organismo judicial. Lo que yo dije es que cuando se deposita en el casillero, surte sus efectos legales, ¿verdad? Entonces, la deposito en el casillero
y a partir de ahí surte efectos. ¿Qué efectos? No sabemos, porque para eso usted tendría que ir a la ley del organismo judicial y ver si es una notificación que tiene un plazo en horas, en materia constitucional o en días, ¿verdad? Entonces, los plazos sí los observa de conformidad con la LOG, pero ¿cuándo surte efectos? A partir de que se deposita. Si se deposita ahorita, mañana a las 10, y entonces ya empieza a surtir efectos. ¿Qué efectos? Depende. ¿De qué depende? De qué estemos litigando. Constitucional y me pusieron un plazo en horas. ¿Qué dice la LOG? Inmediatamente. Cualquier otra y está en plazo en días. ¿Qué dice la LOG? A partir del día siguiente. ¿Se entiende ahora sí? Muchas gracias, licenciado. Muy amable. Bueno. Y básicamente. Gracias, licenciado. No, hombre, a ustedes para servirles. Gracias, licenciado. Bueno, jóvenes. Feliz noche, licenciado, gracias. Feliz noche, que descansen. Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Gracias. licenciado. Feliz noche, licenciado, que la pase muy bien. Igualmente, jóvenes, nos vemos mañana, primeramente Dios. Feliz noche, Lic. Gracias. Hasta luego. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Feliz noche, licenciado. Hasta luego, adiós.